Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí con un nuevo video y en esta oportunidad vamos a hablar sobre virtualdj 2026 con todas las novedades que tiene este programa, pero nosotros vamos a enfocarnos en cómo instalar correctamente este programa, este novedoso programa, ya que viene con muchas novedades, así que sería bueno que lo visualicen. Ahorita vamos a ver cómo debería quedar. Estamos viendo aquí el correo de suscripción, la forma de pago, ¿no? Los planes que tiene el programa y todo esto, ¿no? De manera normal, sin ningún error, sin ninguna falla, nada. Va a quedar todo completamente ok. Vamos para allá. Aquí tenemos el archivo ya. Como pueden visualizar, este es el archivo. Lo vamos a descomprimir. Ya, y una vez descomprimido nos va a dar estos 4 puntos. Ya, así que vamos a empezar. Aquí iniciamos con esto. Primeramente le vamos a dar doble clic aquí. Nos sale esta pantallita negra, esperamos y nos va a salir este cuadro de diálogo. Le vamos a dar en siguiente, presionamos install, esperamos que pase todo el proceso. Listo, vamos a cerrar. Ya terminado esto, nos vamos con la segunda opción. También le vamos a dar doble clic. Nos va a aparecer esta pantallita. Va a aparecer esto de aquí. Este es el idioma, podemos dejarlo en cualquiera. Ok, idioma. Damos siguiente, instalar. Es necesario que haga esto. Es opcional, ¿no? Lo pueden dejar, activar o desactivar. En mi caso lo voy a desactivar todo y le voy a dar finish. Listo. Una vez terminado esto, listo, dos archivos, vamos a irnos con las carpetas. Ya pueden visualizar las carpetas arriba. Vamos a tener que empezar con una de ellas ahora para que se pueda continuar. Ya no vamos a abrir nada, vamos a dejar ahí aún. Simplemente vamos a dar doble clic aquí y aquí también doble clic. Nos va a aparecer esta pantallita negra. Vamos a esperar un momentito y listo. Aquí vamos a poner nuestro dato, ¿ya? Primer nombre, segundo el apellido y luego el correo. Una vez terminando todo esto, le vamos a dar clic en generar, después en exit y luego en ok. Ya terminado eso, vamos a cerrar. Ya tenemos el programa aquí. Le vamos a dar doble clic, vamos a abrir y aquí está el nombre que yo le he puesto. Por seguridad lo estoy simplemente borrando. Y si entramos a las opciones, aquí también vemos en la licencia, podemos verificar que la licencia ya está activado, ¿no? Aquí está mi correo y mi nombre. Y aquí están los planes también que pueden elegir de repente más adelante, pero está con este plan, ¿ya? Así que el programa ya está listo. Se puede usar, tiene todas las opciones activadas. Y podemos usarla sin ningún tipo de inconvenientes ni ningún tipo de problemas, y vamos a poder trabajar con ello las veces que querramos o todo el tiempo que querramos. Ahora vamos a ver el funcionamiento del programa, cómo lo vamos a usar, cómo lo vamos a trabajar, y para que puedan ver, ¿no?, que el programa está totalmente disponible y todo está activado. No va a haber ningún inconveniente. Vamos a ver todo el funcionamiento del programa.